¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a verificar algunos aspectos de las variables eléctricas. Esto constituye una tarea que se me encomendó en la materia de electrónica de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. El primer aspecto es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. Esa pregunta es muy común y normalmente se la hacen muchas personas, pero voltaje es sinónimo de tensión eléctrica. ¿Qué es y qué consiste? El voltaje también es referido como a una diferencia de potencial. Nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿qué es una diferencia de potencial? Imagínate una presa cerrada. El agua, como podemos observar, se encuentra hasta el tope máximo. Repentinamente se abren las compuertas. El agua sale tal y como se observa en la ilustración. Ese potencial almacenado a la salida de la presa hace fluir el agua, es decir, la presión que ejerce el agua dentro de la presa trata de escaparse por ese orificio que se ha abierto. De otra manera, al término potencial también se le denomina así debido a que tiene el potencial de hacer un trabajo. Qué interesante, ¿no? De esta manera, la unidad de medida del volt es igual a un joule sobre Coulomb. Es decir, estamos relacionando con ese potencial o voltaje el trabajo que puede mover una carga eléctrica. Repito, trabajo para mover una carga eléctrica en un circuito. ¿Y para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, regresamos con la analogía del agua que está fluyendo en una presa. Debido a su diferencia de potencial, vamos a imaginarnos que tenemos dos presas con diferente apertura de la esclusa. Veamos la presa A y la presa B. En la presa A vemos una apertura cuyo diámetro es menor a la de la presa B. La intensidad la podemos asociar a la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo por cada esclusa. ¿En cuál crees que va a salir más agua? ¿En la esclusa A o en la esclusa B? Pues bien, en la esclusa B va a salir más agua. Si bien en la esclusa A va a salir con un poquito más de presión, en la esclusa B se ofrece menos resistencia. Escucha bien, el término resistencia se ve aquí involucrado y a una apertura mayor tendremos menor resistencia. A una apertura menor tendremos mayor resistencia al paso del agua. La razón por la que sale más agua de la esclusa B es porque opone, como dijimos, menos resistencia al paso del agua. Ahora, regresando al caso del circuito eléctrico, vamos a ver que esa intensidad va a estar relacionada con el voltaje y la resistencia, directamente proporcional con el voltaje e inversamente proporcional con la resistencia, y nos determina la cantidad de carga que fluye por minuto o por unidad de tiempo. Aquí resulta importante conocerla porque determina el consumo de cargas eléctricas y flujo de electrones que pasan o que consume nuestro circuito eléctrico. Finalmente, ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, pues es un repaso de lo que vimos ya anteriormente y vemos que para la intensidad de corriente la unidad es el ampere. También se le denomina amperio. Ese ampere es un coulomb por segundo, es decir, la cantidad de carga eléctrica que circula sobre la unidad de tiempo en un lugar o en un nodo específico. Con esta ilustración podemos observar que está pasando una cantidad de carga y que lo estamos cronometrando. Es decir, es consistente con que pasa cantidad de carga eléctrica
por cada segundo. Para el voltaje, la unidad es el volt o también conocido como voltio. Ese volt está determinado por Joule sobre Coulomb. Es decir, tenemos aquí unidades de trabajo requeridos para mover una unidad de carga eléctrica. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Finalmente, para la resistencia eléctrica, la unidad es el ohm. Y el ohm está relacionado con el voltaje sobre los amperios. Un volt sobre ampere. También se puede decir que un ohm es la resistencia que ofrece un cuerpo si una tensión de un volt produce una corriente de un ampere. Esto nos da una medida un poquito más intuitiva de lo que el ohm significa. Muy bien, pues te agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.